Fer Vidal es uno de los presentadores de CalvoCast, un podcast de conversación entre el propio Fer y Lucas, su compañero. Me atrevería a decir un podcast a lo mejor dominado por temas tecnológicos, pero sin huir de cualquier otro asunto que les interese o que en un momento dado esté polarizando sus vidas personales. Fer es más conocido en redes sociales como Do Álvarez y tiene un extenso historial como podcaster que además le voy a pedir que me ayude a detallar para todos vosotros. Yo creo recordar que cuando yo te conocí, tú estabas colaborando con Serantes. Sí, efectivamente. Puede ser, sí, ¿verdad? Sí, ahí es donde empecé, digamos, en el tema de podcast, blogs. Fue mi primera incursión. Y bueno, de hecho estuve con él y con Naku durante toda la etapa de Serantes y CIA. Y luego, más adelante, pues decidimos hacer una refundación ahí, David y yo, y crear Beta Privada. Sí, cierto, beta privada. Ey. Venga, sigue ordeñando mi memoria. Sí, con Beta Privada lo que pasa es que ya nos cogió un poco de vuelta, sobre todo a David, que ya estaba un poco dejando estas inquietudes tecnológicas. Y no le dimos demasiada continuidad. Empezamos con muchas ganas, intentando hacer... Sobre todo quisimos huir un poco de lo que veníamos atrás del blog de Serantes, de la plantilla del blog que nos limitaba mucho, y hacer algo nuevo. Teníamos muchas ideas, pero que no se plasmaron y quedó así. Y grabamos unos cuantos capítulos, eso sí, del podcast. Y nada, terminó muriendo. Me da pena, de hecho, haberlo dejado sin una despedida. Porque con el blog de Serantes tuvimos mucho tiempo. Luego Beta Privada, aunque no tuvo la continuidad que queríamos, sí que estuvo también, pues, no sé, 2 o 3 años. Fácil. Sí. Y lo dejamos un poco, nos costó grabar, lo típico, no quedamos en, oye, no grabamos más, simplemente murió por sí solo. Sí, lo que pasa a veces, el podfade. Y me queda un poco esa cosita de por lo menos no haber hecho una despedida que, bueno, todavía algún día os podemos sorprender. Además, supongo que todo aquello se habrá perdido. Es decir, no, o está todavía, habéis mantenido el hosting, los audios, ¿dónde estaban? Están ese en tipo de iVoox. cosas. Están en iVoox y siguen, porque de hecho hace poco, no sé por qué quise recuperar uno, que eso enlaza con un... lo pensé hace poco escuchándote cuando hablabas de estos temas, que él sacó el tema Javier Lacorte, de guardar las cosas y tal y cual. Sí. Pues me pasó esto, quise escuchar un capítulo viejo, no sé muy bien por qué, y veo que sí que están. Y en ese momento pensé, esto debería descargarme los capítulos de mi propio podcast, ¿no? Sí, fíjate que ese tema yo lo he discutido mucho con otros podcasters. No tanto hablar del MP3 en sí, del MP3 final, como del archivo de producción. O sea, hasta esos niveles de enfermedad, ¿no? Es decir, el archivo madre de GarageBand, en mi caso el archivo de Hindenburg, ¿no? Si usas una aplicación para montar el podcast, ese archivo matriz, y yo he sido de los que históricamente ha guardado las dos cosas. Hasta que dije en un momento dado, pero vamos a ver, ¿esto qué sentido tiene? O sea, es que voy a hacer en un momento dado Proyecto Macintosh, capítulo 5, el montaje del director. Claro. Bueno, lo hiciste, ¿no? Sí, pero ya fue suficiente. Es decir, Fer se refiere a 1500, que es una serie limitada con la cual yo celebré los primeros 1500 capítulos de Milcar Daily, publicando una selección remasterizada de los 12 capítulos entre esos 1500 que los oyentes habían votado como sus favoritos. Y además fue mi primera experiencia vendiendo un audio, ¿no? Es decir, aquello yo lo vendía por $2,99, creo recordar. Ahora lo tengo también a la venta en Mumbler. Y entonces me di cuenta, ¿no? Cuando estaba haciendo todo ese trabajo, que era suficiente tener el MP3. O sea que en ningún momento, de hecho muchos de esos podcasts estaban grabados para Spreaker, es decir, cuando yo grababa por la calle a salto de mata, es decir, no hay un archivo madre, no hay un archivo original que guardar, pero incluso de los que sí lo había, hubiera dado igual, ¿no? Porque tampoco, o sea, ¿qué vas a obtener de ese archivo matriz de un podcast como los nuestros? Que ahí es donde iba a ir yo ahora. Es que esto es audio crudo. Por mucho que yo luego lo peine con Hindenburg y no sé cuántos y quite unos silencios y hagamos no sé qué hechizo, al final esto es audio y ya está. Entonces, pues...
Y además la temática, al ser generalmente tecnológico, de actualidad, eh, es muy difícil que, más allá de querer tú escuchar algo por ti Mm, mismo, querer republicar un podcast de hace 3 años, pues lo que decía yo del iPhone 12, sí, no me importa ni a mí, ¿sabes? efectivamente. Oye, y después de beta privada, ¿dónde fueron? ¿Dónde fue tu micrófono a parar? Pues ahí hubo un tiempo sin hacer nada y echándolo de menos, diciendo, bueno, se acabó ya, o sea, de aquí no va a salir nada más. Entonces me rescató, fue Lucas el que me propuso hacer un podcast. Ujú. Y yo estaba con ganas, la verdad, y dije, venga, vamos a probar una experiencia nueva con un compañero nuevo y hasta hoy, de momento. Bueno, como podéis ver en estos primeros minutos, pues hay muchos motivos por los que pasar un rato agradable hablando con Fer. Además, porque en la previa de esta grabación, previa que ha durado 36 segundos, hasta que hemos conseguido escucharnos el uno al otro, hemos concluido que nunca habíamos grabado juntos. Sí, N- efectivamente. Ni No- siquiera en alguna llamada a la acción, como ocurre a veces. Por ejemplo, esto lo estamos grabando 21 de septiembre. Yo esta noche grabo con Apelianos un podcast, pues claro, acaba de salir el nuevo iPhone, pues claro, en Apelianos están de los nervios. Y en ocasiones ellos me invitan, son muy amables, me invitan con cierta frecuencia y cada vez que puedo, hace ya tiempo que no voy, cuadro y voy. Entonces, claro, en este tipo de encuentros al final acaba grabando con mucha gente. Pero hemos concluido que no habíamos grabado nunca juntos. No, yo en general es que tampoco he grabado con demasiada gente. Sí que he hecho alguna colaboración por ahí suelta, Mm. pero no suelo hacerlo. No por nada, supongo que es porque yo mismo no tengo mucha relación tampoco con podcasters en general. No, no por nada en particular, pero bueno, no he ido a muchos eventos, no he participado en esas cosas que te conoces y que ya luego vente a mi podcast, tal, no sé qué. No sé muy bien por qué, pero bueno, el caso es que no he participado en demasiados. De ¿Por qué hecho, no han yo caído contigo, cerca? ¿No se ha hecho ninguna cerca de tu pueblo o algo de eso? no, por aquí poca cosa. Yo así, eventos presenciales, de hecho, coincidí contigo en unas JPOT en Madrid. En Madrid, sí, las del hotel, aquel chulo y Sí, tal. Sí. y ya está. Es que tampoco están muchas más. Mm. En aquella JPod me enseñó Serantes los mapas mentales. Me, me, Creo, me no introdujo, sí, sabía el sí, sí. monstruo que estaba creando en ese Total, momento. total. Introdujo en mí aquella perniciosa semilla. Además fue una cosa inopinada. Estábamos en el jardín del hotel, estábamos de pie. Me sacó ahí rápidamente 3 o 4 cosas. No es que dijera, no, ven aquí que voy a iluminarte, o que tuviéramos una amplia y sesuda conversación sobre productividad. Fue una cosa así pasillera, pero muchacho, cuánto me cambió la vida todo aquello. Bueno, como decía, muchos motivos para hablar con Fer. Y aquí empezamos a enganchar historias y recuerdos y no acabamos. Pero yo lo he traído en concreto por CalvoCast, por el podcast que está haciendo ahora con Lucas, y porque hace no mucho hicieron un movimiento muy interesante. Ve corrigiéndome si me equivoco, pero CalvoCast estaba hospedado en Anchor, que Ujú. es lo que hoy conocemos o se conoce como Spotify para podcasters. Y en un momento dado deciden migrar el podcast a Substack. Substack es una plataforma de newsletters donde está la newsletter de podcasting que yo escribo, sujetamelmicro.com. Por Dios, www.sujetamelmicro.com, porque no sé por qué cuestión Substack no es capaz de aparcar dominios de otra forma. Y esta plataforma de newsletter, desde hace también un tiempo, pues permite adjuntar un podcast a dicha newsletter. O que lo que tú publicas sea un podcast. O que sea una cosa o las dos. O sea, al final es una publicación mixta en la que puedes publicar solo newsletter, solo podcast, pero claro, las notas son lo que pone en la newsletter. En fin, ahí sacas lo que puedas y como quieras. Yo tengo cierta experiencia, no personal, pero sí como consultor, en ayudar a gente a migrar podcast de una plataforma u otra, a redirigir el feed, en fin, todos los hechizos habituales, pero siempre entre plataformas convencionales, plataformas de toda la vida, ¿no? Pero tú, Fer, eres la primera persona que conozco que ha pasado de una plataforma convencional a una digamos, de nueva propuesta. Porque, claro, yo he estado indagando un poco el tema de Substack y efectivamente es un hosting completo de podcast, pero se sale de lo convencional, ¿no? Entonces yo querría conocer cómo ha sido el proceso y qué obstáculos técnicos te encontraste.
Obstáculos mucho por cómo hacemos las cosas, porque aquí te vas a llevar una decepción, es que tú habrás dicho, bueno, voy a hablar con Fer, un veterano que seguro Sí. que sabe más o menos de esto, nos lo va a dejar todo muy clarito porque ha hecho cada cosa. Y lo cierto es que es todo mentira, es todo falsísimo. Se cae la máscara, no hemos llegado, sí, en 10 minutos de grabación y ya se cae, Totalmente, la o máscara del sea, invitado cae. ha sido todo el resultado de un proceso de reacción más que de estar pensando cada paso y cada evolución. Como te decía antes, fue Lucas el que me propuso hacer el podcast y yo le dije, vale, hacemos un podcast, pero yo quiero tener un blog. Eh, por si alguna vez nos apetece publicar algo al margen del podcast, cosa que hemos hecho en 2 ocasiones y ya está. Por si alguien nos quiere dejar un comentario, Bien, bien. por inocente, yo siempre luchando Sí, con sí, eso. sí, la gente, claro. Bueno, y estas cosas. Yo quería. Él no estaba muy de acuerdo, pero dijo: bueno, vale, si esto es lo que hay que hacer para que grabemos un podcast, pues venga, un blog. Dijo, bueno, pues tú que sabes, te encargas de WordPress y tal. Y yo siempre he ido demandado en esto. Yo de WordPress sé lo justo. Y si me tengo que poner a ver cosas, no vamos a arrancar. Entonces, estuvimos viendo algo que nos permitiese publicar fácilmente. Y dijimos, pues Medium, que en ese momento estaba muy de moda. Digo, tenemos el blog en Medium y plataforma para el podcast. Pues en ese momento acaba de salir Anchor recientemente. Bueno, y dijimos, parece esto muy fácil, muy bien, pues perfecto. No necesitamos saber nada, nos lo van a hacer todo automáticamente, mira qué bien. Anda, mira, y encima se encargan de la distribución del podcast a distintos Oh, sitios. Y claro, no, yo no no. había escuchado tu último capítulo de promo podcast en ese momento y no sabía la que estaba liando en ese momento. Y nada, pues efectivamente lo alojamos en Anchor, dejamos que hicieran sus hechizos con la publicación automática y todo fue bien durante un tiempo. Y estabais publicando en Medium, digamos, el blog del podcast, ¿no? Sí, publicábamos ahí los anuncios de las entradas y si queríamos publicar alguna cosilla más se publicaba ahí, pero ya digo que al Ujú. final es anuncio de entradas y poco más. Metíamos el enlace del archivo con el reproductor integrado que tienen ahí, que quedaba vistoso y tal. Pues muy bien. Ujú. El problema es que yo, llegado un momento, me empecé a sentir incómodo en Medium. No sé, el ambiente de Medium, pues yo veía que como que todos a mi alrededor eran blogs de desarrollo personal, publicaciones como muy largas de cómo cambiar tu vida en 5 pasos, no sé qué. Decía, es que aquí el blog de CalvoCast no pinta nada. Cuando alguien recibe un correo con recomendaciones y le llega el nuestro en medio de eso, se me hacía muy raro. Quiero salir de Medium. Entonces estuvimos buscando dónde llevar el blog y acabamos en Substack. O sea, que era otra vez una plataforma que no estaba pensado para eso. De hecho, yo creo, a día de hoy, creo que Substack no tiene muy claro todavía qué quiere ser. Es decir, Sí, coincido contigo. Lo que pasa que, o sea, están abriendo muchas posibilidades, están haciendo muchas cosas, todas muy entrelazadas, y todo puede salir muy bien o, no voy a decir salir muy mal, pero sí a lo mejor no obtener la relevancia que quieren, ¿no? Quiero decir, la sensación mía es que hacen más ruido la noticia sobre lo que las cosas que incorporan nuevas que luego lo que eso realmente supone de un cambio de tendencias numéricas, ¿no? Es decir, sí. cuánta gente tal. Claro, eso para mí desde fuera, porque su negocio es el dinero. Bueno, quiero decir, su negocio son las newsletters privadas y todo el contenido privado que tú generes ahí. Y claro, para eso sí tienen unas herramientas de la leche. Sí. Entonces estamos en la típica dicotomía de qué es lo que quiero. Quiero tener un montón de gente aquí apuntada, leyendo tal, no sé cuánto, o lo que quiero es llevarme, o sea, tener una cuenta de resultados saneada, ¿no? Que es lo más relevante en ese sentido. En algunos momentos da la sensación de que están intentando apostar a todo y en otros momentos da la sensación de que no están intentando apostar a nada. Pero sí, como tú dices, ahora mismo es una newsletter, o sea, es un blog que se envía por email.
Sí, es que es básicamente eso y nosotros de hecho lo planteamos como un blog donde entrar cuando a ti te apetezca y no necesariamente apuntarte para recibirlo por correo. Tuvimos que hackearlo un poco, digamos, porque está pensado como una newsletter, pero no tanto. Por eso digo que no sabe muy bien qué quiere ser y que puedes tener perfectamente un blog ahí. Bueno, el caso es que nos cambiamos y cuando quisimos colgar los audios vimos que el reproductor no nos gustaba cómo quedaba. Eh, Quedaba muy feo. No se podía avanzar cómodamente, o sea, era un play pausa y ya está. No sé, no recuerdo exactamente cuáles eran los problemas, pero no nos gustaban. Hicimos una prueba a subir el audio en vez de colgarle el enlace que tiraba de Anchor y vimos que entonces te ponía un reproductor muy chulo, tal, muy bien, justo lo que queríamos. Y dijimos, pues subimos los audios aquí también y ya está, ningún problema. Todo muy chapuza, como puedes ver. Sí, lo importante aquí es también. O sea, Ahí suenan los está. audios aquí también, ¿no? O sea, decisteis que seguís publicando en Anchor, pero que aquí también subís los audios. Claro, al principio era, decíamos, bueno, total, ¿quién viene al blog? Al blog no viene nadie. O sea, para 4 que puedan darle al play aquí no pasa nada. Pero fuimos viendo con el paso del tiempo que curiosamente parece ser que hay bastante gente que sí que lo escucha desde la página. Sorprendentemente. Al menos Pues esto yo es qué una sé, sorpresa. un 10-15%. Un disparate. Una cosa que a mí me Sí, 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 sorprendía. sí. Y luego hablando con gente veo que, pues no sé si se refleja ese tanto por ciento, pero sí que hay gente que me ha dicho, sí, sí, yo le doy en la página. Y digo, vale, pues, o cuando le salen en Twitter, pues eso, le lleva el enlace a calvocast.com y ya desde Ujú. ahí le dan. Un segundito que tengo aquí como podcaster nuevo. Tengo Ujú. notificaciones puestas en el iPad y me están sonando. Oh. Em, Nada, entonces dijimos, ahora es que al final es como tener dos feeds. Y nada, estuvimos hablando qué hacer y dijimos, ¿y si nos pasamos todo a Substack, ya que estamos? Porque no tenemos tampoco ningún amor a Anchor en especial. Y puestos a estar en una plataforma cerrada, pues me da igual estar en una en otra. Por lo menos ya tengo todo en el mismo sitio. Y decidimos hacer eso, empezar, el Substack te da la posibilidad de alojar un podcast ahí y decir, bueno, pues a partir de ahora el feed va a ser el de Substack. Perdimos las estadísticas, evidentemente todo el historial de estadísticas pasado lo perdimos. Siempre se pierde. O sea, esto es una de las cosas que nunca mantienes. Cuando migras de una plataforma a otra, no es posible importar las estadísticas. Esto es así. Pero al final es que realmente nos da igual. O sea, nuestro podcast, al ser algo básicamente, quiero decir, es algo totalmente amateur. Lo grabamos y ya está, quien lo escuche muy bien. ¿Por qué sí me gusta tener estadísticas? Pues para ver un poquito de, oye, estás siendo súper pesado y la gente no te escucha, o esto parece que gusta un poco más y te están escuchando más últimamente. Ya está, o sea, pasando de eso, a mí ya me da igual cuánto me escucharon el año pasado. No me importa demasiado. Por la intención del podcast, insisto. Entonces, pues bueno, no es que me gustase hacer este cambio y las cosas que perdía, pero dijimos, venga, adelante. Hicimos la redirección y el problema vino con las... que cuando le di al botón de autopublicar en su momento, que eso fue, pues como anunciabas en el capítulo anterior, fue una locura. De hecho, todavía tenemos algún problema que no se ha resuelto. Tenemos dos fichas en Apple Podcast, hay dos Ujú. fichas de Calvocast. Una no sé de dónde ha salido. Y yo hablé con la gente de Apple Podcast y me dijeron que por protección de datos no me podían decir quién era el titular de esa ficha. Y yo, pues muy bien. O sea que mi podcast, alguien lo ha publicado. Tú no me puedes decir quién, entonces yo no sé a quién tengo que ir a decirle, oye, quítame esto por favor, porque es un poco lioso tener dos fichas del mismo podcast. Y además están los dos feeds actualizados. Sí, efectivamente. Es decir, que de alguna forma hay uno que es el tuyo y el otro también tiene que venir de Substack, porque tú no has... tú no sigues subiendo nada a Anchor.
No, no. De hecho, justo antes de grabar he comprobado otra vez en Anchor y veo que se quedó en el capítulo donde hicimos el cambio definitivo. O sea que no. Le ha dado también a autopublicar desde Substack. Substack, no. Lo que creo que pasó es que cuando empezamos a subir estos audios a mano, Ujú. se creó una ficha, de alguna manera. Ya. Eh, y bueno, pues eso, es un problema. Pero Insisto, fíjate qué raro porque no se pueden subir feeds duplicados a Apple Podcast. Es decir, si tú ahora mismo me das el feed de CalvoCast y yo me voy a mi Apple Podcast y digo, venga, voy a subir este y le casco el feed, no me deja. Porque dice, ya está. ¿Cómo lo habéis hecho? pues la verdad, es lo que tiene hacer las cosas un poco sin saber y sin pararte a hacerlas bien en su momento. Pero el caso es que ahí está. Los dos con alguna reseña. Hay uno que es el que nos gusta, porque es el que tenemos más reseñas, el que está a mi nombre, de hecho, que yo puedo gestionar, ver estadísticas y tal desde Apple Podcast, pero el otro no tengo forma de ver qué pasa ahí. Creo que escribí, es que ya me pilla un poco lejos y no recuerdo. Creo que escribí a Substack para decirles, oye, ¿no será que vosotros habéis puesto esto aquí y tal, no sé qué? Y que no me hicieron mucho caso. Es Mientras que posible. los de Anchor, he de decir que para recuperar las fichas en Spotify, Google Podcast, Mm. tardaron, no fue rápido tal, pero al final se hizo y pusieron de su parte, hicieron lo que tenía que hacer, de poner el código aquí en el feed, no sé qué, para verificar que era. Y o sea, toda la parte de Anchor pude hacerlo y salir de ahí. Fíjate que, claro, esto, digamos, te afecta a nivel, abro comillas, reputación en Apple Podcast. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, porque al final, bueno, pues los suscriptores que tengas en Apple Podcast, que no sabemos si son muchos o pocos, ahora te voy a preguntar por eso, pueden estar a lo mejor repartidos entre los dos feeds. Entonces, pues, eso afecta, evidentemente, al impacto que las escuchas tienen en el propio podcast y en su presencia en los rankings. Ya me has dicho que vuestra ambición no es desmedida en cuanto a esto, pero no obstante, a uno sí le gusta recoger lo que ha cultivado. Ya está, sin más. Entonces, claro, pues sí sería interesante conseguir eliminar uno de estos dos. Pues ya te digo, al final, como todos apuntan a tu único feed que existe ahora mismo y a tu único audio, todos te recogen tus estadísticas, exactamente igual. Pero, pues no queda bonito. No queda bonito y tienes pinta de que esto no te hace ninguna gracia, ¿verdad? Esto es una pequeña espina ahí clavada. No, y... es sobre todo que al final, después de mucho pelearme con unas plataformas y otras, porque además cada una es de su padre, por ejemplo, Google me decía, pues tienes que esperar para hacer cualquier movimiento 15 días. Y luego eran más días. Y tenía que estuve como un mes pendiente de todo este proceso. También mientras me respondían los de Anchor por otro lado y tal. Y llegó un momento que parece que todo se resolvió, que ya estaba todo y no sé qué, y digo, la ficha de Apple Podcast. En ese momento lo dejé como tarea pendiente y algún día tendré que retomarlo, pero me había vaciado ya en ese momento y no quise insistir más en ello. Fíjate qué curioso que Overcast, la aplicación de Marco Arment que tiene para iOS, que se basa, como otras muchas, en el catálogo de Apple Podcasts, si tú buscas CalvoCast, solo te sale uno. Porque de alguna forma, y esto ya lo sabemos, Marco Arment hace cierto cribado sobre la base de datos de Apple Podcast, es decir, no la trae así tal cual, sino que mantiene ciertas cosas y hace cierto tipo de cuestiones. Y ahí en Overcast solo aparece uno. Es decir, que el servidor de Marco Arment sí se ha dado cuenta de que es el mismo feed y ya está. Pero es que además yo creo, estoy haciendo ahora una cosa aquí, a ver, yo pienso que esto, aquí lo que hay es, mira, acaba en 25 estoy copiando las URL de los dos CalvoCast que aparecen en... Es que es el mismo, tío. Es el mismo.
Es decir, una URL de Apple Podcast es podcast.apple.com /el idioma en el que vas a leer la ficha que te va a aparecer. Es, en mi caso, /podcast, /nombre del podcast, CalvoCast y /el ID. Y el ID del podcast es un ID único. Y es el mismo. O sea que no es que haya dos fichas en Apple Podcast, es que hay algún tipo de glitch, de error, y está apareciendo dos veces. Pero está apareciendo dos veces con cierta autonomía, porque como tú bien dices, en una de las dos versiones hay 27 valoraciones, o 22, y en la otra no hay nada. No hay, pero si cambia de país sí que hay una o dos por ahí claro, perdidas. si cambias de país, sí. Pues lo del ID igual, eso sí que me deja un poco descolocado, porque eran distintas. Pues yo ahora mismo lo que yo tengo aquí delante, efectivamente he buscado CalvoCast y me aparecen, pero es que además también me aparecen dos entradas, que será el lado vuestro, no sé por qué, del Camionero Geek. Sí, yo no sé si es porque nos mencionó en algún momento y salen los buscadores, pero cuando yo he hecho estas pruebas sí que me ha llamado la atención que sale él. Y los suyos sí son distintos. Los Camioneros Geek, las dos entradas que aparecen del Camionero Geek sí tienen un ID distinto, aunque tienen la mismo contenido. El último podcast en estos momentos está publicado hace 21 horas, pero sí tienen ID de podcast distintos. Sin embargo, las dos entradas de CalvoCast tienen el mismo ID. Pues no sé qué decirte. Realmente, es que, a ver, yo una de las cosas que hago como consultor es investigación forense de feeds. Me encargo de todas estas cosas, ¿no? Soy el señor Lobo. Pero, claro, ahora mismo aquí no hay donde rascar. ¿Por qué? Porque Apple Podcast ya ha cortado eso. Es decir, tú no puedes exportar tu OPML de Apple Podcast como hacías antes para llevarte todas tus suscripciones a otro sitio. Ni puedes directamente de la plataforma copiar el feed. Estas cosas ya no se pueden hacer. Entonces, yo lo que hago es, cuando tengo que investigar algún feed, alguna cosa, pues lo busco en otras aplicaciones que sí muestran el feed. Como por ejemplo Overcast, ¿no? Si alguien me pide, oye, investígame esto, pues yo cojo en Overcast, me suscribo, exporto el OPML de Overcast y luego ya yo con mis herramientas investigo los feeds esos y veo de dónde sale cada uno. Pero aquí no puedo, porque me voy a Overcast y Marco ya ha hecho limpieza. Ya me ha dicho que solo hay uno, pero y es que además solo hay uno, porque ya te digo que es el mismo Apple ID. Yo creo que deberías de escribir a soporte para decirles, directo así como de nuevas, ¿por qué al hacer una búsqueda de CalvoCast en la búsqueda de Apple Podcast te aparecen dos entradas del podcast y las dos tienen el mismo ID? Así. Toma para allá. Pelota para ellos, ¿no? Sí, advirtiendo de, como te advierto, que el soporte de Apple Podcast deja bastante que desear. Entonces, claro, si tú le entras y le dices, oye, que es que hay dos podcasts, ¿de quién es el otro? Es que ni lo miran. Te dicen automáticamente lo que te dijeron. No, por privacidad no se lo puedo decir, pero ni lo han mirado, ni han buscado nada. No, van resolviendo las cosas según el manual. Pero si tú les dices esto exactamente, oiga, hay dos entradas de mi podcast en Apple Podcast, tienen el mismo ID de podcast, ¿por qué? Entonces, claro, ya les estás dando, no se pueden esconder. No tienen más remedio que trabajar. Bueno, pues voy a probar a ver. Pero es que es más, diles lo siguiente. Todo esto, queridos niños y niñas, háganlo en su casa. Diles lo siguiente en el mismo escrito. Dice, estoy pensando subir una versión premium de pago de mi podcast a Apple Podcast. Pero, no te rías, ¿eh? Pero acabo de comprobar esto que está pasando. Entonces, claro, yo no quisiera hacer todo el esfuerzo y que luego la gente cuando busque mi podcast se vaya a otra entrada donde no aparece esto premium que yo quiero hacer. ¿Vale? Viene, bien pensado. No, te lo juro, viene Craig Federighi. Con todo el pelazo, viene a resolverte el problema. Porque esta gente ahora mismo en Apple Podcast, su obsesión es los podcasts de pago, ¿no? Los podcasts premium, que lo veo muy bien, coño. Hombre, no dejo de acordarme aquella vez que nos reunieron en el Apple Store de Madrid a un montón de podcasters aquí en España para escucharnos. Estaban haciendo una gira por todo el mundo, que luego después de esa gira, que duró un año, las innovaciones que fueron ninguna, y nos dijeron a la cara, porque nosotros les proponíamos cosas, ¿qué queréis? Venga, pues esto, lo otro, y nos dijo el jefe de Apple Podcast en aquel momento, que tengo su tarjeta por aquí, pero ahora mismo no la encuentro, nos dijo, Apple jamás
va a tener un negocio basándose en los podcasts. Cuando nosotros le decíamos, ponga podcast de pago, decía, anda, gentuza, que nada más que queréis ganar dinero. Jamás tal. Y años después. Bueno, como fuere, no, te lo digo muy en serio, ¿eh? Si quieres solucionar esto en algún momento de tu vida, escríbele diciendo esto. Quiero poner un canal de pago en CalvoCast, pero ahora mismo me encuentro con que no sé qué hacer. Soluciónemelo, oiga esto usted. Te lo juro, ¿eh? Pues muy buena idea. Lo Hombre, claro, probaré por ahí supuesto. porque tiene pinta de que va a remover conciencias. Sí. Haya pasado lo que haya pasado, te lo van a solucionar sin lugar a dudas. Bueno, entonces, a priori, todo funcionó bien. O sea, realmente, esto que está pasando en Apple Podcasts es algo que a lo mejor ni siquiera podemos achacar a tu proceso de migración. Sí, al final la historia acabó bien, aunque no tenía muy buena pinta. Y desde entonces, la verdad, contentos con el cambio. Porque la principal diferencia real que tengo entre Anchor y lo que tenemos ahora es un pequeño detalle, pero son estos detalles que a mí me gustan. A ver. Y es que si eres uno de los poquitos que entrará en CalvoCast a través de Substack y le das al play, te sale un reproductor que no sé si lo has visto, pero está muy chulo. Ay, no, pero lo voy a ver ahora mismo. Han incrustado, parece que tienes ahí un overcast. O sea, espectacular. Pues claro, yo soy old school, entonces yo tengo mi feed metido en mi... Bueno, no, yo estoy suscrito a Apple Podcast. Pues yo veo aquí un reproductor. Sí, nada, sale un play muy feo, pero cuando le das, te sale por abajo que si lo arrastras... ¿Cómo que arrastre? ¿Qué quieres que arrastre? Sí, te sale... Eso. Tú has entrado con la aplicación de... dices la aplicación. La aplicación. Ah, yo decía la página web. No, por eso digo que, o sea, es un caso que realmente lo sé yo y nadie más. O sea, soy la única persona en el mundo que usa esto. ¿Estos han actualizado algo? Uy, nueva aplicación de Substack en estos momentos. Atención. Sí. Me quieren hacer un tour de 15 segundos. No, rechazo. ¿Tú la tienes ya esto? Sí. Uy, ha cambiado todo aquí. ¿Qué hago ahora? Lo de las notas y todo eso. No lo he visto bien, pero yo creo que con esto del cambio constante... Ahora se parece a Apple Podcast. Atención. Sí, es verdad, han puesto las fichas estas de aquí. Son como las que hay en Apple Podcast, en el ahora Now Playing. Es exactamente igual. Bueno, venga, voy a no turbarme y voy a buscar el último CalvoCast, que es de cuándo. Claro, yo no estoy suscrito a CalvoCast en Substack. Qué horror todo. Venga, se descubre ahora. Sí. CalvoCast. Aquí está. Venga, suscribe de cabeza. Ahora mismo. A ver, que lo muestre en mi profile. Bueno, venga. Sí. Ya veremos. Luego lo quitaré. A ver, el de las placas solares. Y ahora le doy al play. ¡Hombre! Oye, pues sí. Esto es muy chulo. Lo voy a enseñar aquí a cámara. Claro, ¿vale? Que sí. Esta pantalla de reproducción. Esto es mejor que muchas aplicaciones de podcast que conocemos. Sin duda. ¿Vale? Mejor que alguna aplicación de podcast que empieza por I y acaba por X. ¡Qué fuerte! Y bueno, no sé si vosotros lo hacéis. ¿Ponéis secciones en el podcast? ¿Ponéis capítulos? Sí, eso es precisamente lo que te iba a comentar ahora. El problema que tuvimos ya no es solo con la aplicación, sino con el paso en general a Substack, alojar los podcasts en Substack, es que los capítulos dejaron de funcionar. Porque tú los marcabas en la aplicación de Anchor. Yo los marcaba en el propio archivo con, ¿cómo se llama? El nivelador Auphonic. O sea, lo hacías en el MP3. Sí. Y todos los reproductores que son compatibles lo cogían sin problema, pero al pasar a alojarlos en Substack, dejaron de funcionar. Es decir, que si yo ahora le doy al play al último capítulo, ¿tú o has dejado de ponérselos? Yo se los seguí confiando. Sí. Y mágicamente un buen día volvieron a funcionar. ¿Volvieron a funcionar? Sí. No sé si fue un problema temporal justo cuando nosotros habíamos cambiado o si es que supieron, dijeron, esto a Fer le importa mucho. Esto es importante porque no hay forma humana de que esto ocurra. Es decir, si yo subo un archivo MP3 con secciones, con capítulos marcados dentro, como por ejemplo este podcast que estás escuchando ahora mismo, lleva sus capítulos, puedes saltar de un capítulo a otro, puedes dejar de escucharnos ahora mismo, no lo hagas y volver a la primera sección, a toda la parte técnica, o irte a la sección final. Pero eso va en el MP3. Entonces, a no ser que tú cojas mi MP3
y lo resamplees y le hagas a cualquier hechizo, cualquier cosa, y estés mostrándole al público otro MP3 distinto que has hecho a partir del mío, no hay forma de que eso se pierda. O sea que lo mismo ahí estaban haciendo algo raro. Sí, efectivamente. Sea como fuere, dejaron de hacerlo, o al menos los capítulos volvieron a funcionar. Y bueno, pues contento porque a mí me importa bastante el tema de los capítulos. Tenemos, por ejemplo, una sección de videojuegos que yo entiendo que a mucha gente puede no interesarle. Sí. Y, oye, está bien que te la puedas saltar sin tener que estar con el más 30, más 30, más 30. Sí, pero no funciona lo de los capítulos en la propia aplicación de Substack. En la propia aplicación de Substack no. No, pero ya ellos no son muy de capítulos. Claro, pero han dejado el MP3, te lo han dejado tranquilo, entonces yo que me suscribo en Apple Podcast, sí puedo ver esos capítulos y saltar de una sección a otra si es que quiero. A ver, la utilidad de los capítulos, queridos, para mí nunca ha sido saltarme las secciones. Para mí siempre ha sido el después. Revisitar, ¿no? Es decir, ¿qué coño dijo el Emilio aquel día de no sé qué, no sé cuánto es en el weekly aquel terrible que estuvo media hora hablando de un enchufe y no sé cuánto? Te vas y en vez de estar con el dedico arrastrando para adelante y para atrás, pues tienes tus capítulos y como un señor o como una señora te vas directamente al capítulo en el que hablaba de no sé qué historia de la contraseña de cloud. Eso es por higiene, no por otra cosa. Es curioso que mucha gente no sabe ni que existe esta función. Yo, de hecho, de vez en cuando lo recuerdo. Y me llamó la atención hace poco un podcaster muy conocido que dijo, oye, que estaba escuchando vuestro podcast y vi que me salían ahí unos botoncitos que no sabía muy bien qué era y que tenéis capítulos. Y yo, pero bueno... ¡Di su nombre! Que no sabes. ¡Di su nombre! ¡Di su nombre! ¡Di su nombre! Voy a mantener su privacidad. Bueno. Pero no sabía que existía la función. Y me llamó mucho la atención. Digo, joder, yo me estoy preocupando de la población civil y resulta que este hombre no sabe tampoco esto. Bueno, pues... y no solo, digamos, es una sección. Es que además, bueno, por supuesto, una carátula distinta que acompaña a la sección, le puedes poner. Y le puedes poner un enlace. Sí. También ahí, directamente. Fíjate, sí, incluso cosa que tú has usado a veces para hacer un poco más multimedia la experiencia cuando hablas de la funda nueva que me he comprado para, pues en ese momento poder poner, eso sí que lo hago poco porque digo, es que no va a haber nadie. Claro. Yo fíjate luego incluso, Weekly y Promo Podcast llevan siempre secciones, evidentemente, esos podcasts, pero en el Daily, en Emilcar Daily, que es un podcast corto, diario, que no tiene ese marcador, pero no tiene sentido, hay veces que me molesto y un capítulo sí lleva su marcador de presentación, contenido y final, simplemente para que en el tramo central se vea la foto del chisme o del cosito del que estoy hablando. Me parece, no sé, me parece chulo poder usar todas estas cosas en el podcasting. Es que además nosotros pensamos en escuchar un podcast desde el iPhone, con el iPhone por ahí perdido, que no está mirando la pantalla, pero yo, de hecho, los podcasts los suelo escuchar en el coche. Y dice, es que nadie va a ver la pantalla. Bueno, pues mira, yo la veo porque es que la tengo delante de la cara y de hecho me llama la atención que de repente, ¿qué ha pasado? Ha habido un cambio ahí. Yo lo digo mucho. Baja, si ahora mismo miras el teléfono o el dispositivo en el que estás, no sé cuánto, pierdo todo ese tiempo para que la gente sepa lo que le estoy diciendo, ¿no? Pues para evitar eso, que en un escuchar automático, mientras trabajas, mientras atiendes a los críos o friegas los platos, pues que yo diga, ahí lo tienes, ¿cómo lo hago? Y el otro piensa, ahí lo tienes, pues báilalo. Y no se dé cuenta de lo que estamos hablando. Mira, había recuperado de aquí una noticia rimbombante. No, antes que eso. ¿Sabes cuándo conocí yo el tema de las secciones? Esto es algo que para los usuarios de Mac ha estado toda la vida porque GarageBand te permitía hacerlo. Hasta que en una actualización que hizo Apple quitó esa posibilidad. O sea, quitó toda referencia a los podcasts en GarageBand. Cualquier podcaster que siga haciendo su podcast en GarageBand es porque es un héroe de leyenda. Porque Apple, que tanto apoya el podcasting, retiró expresamente todas las cosas de podcasting de GarageBand. Y la gente, infelices, pensaron, se viene aplicación de Apple exclusiva para podcast. Y yo pensando, no conocéis esta gentuza, no van a hacer nada de eso. Pero bueno, como fuere. La primera vez que yo lo conocí, de facto, era un podcast sobre Mac que hacían dos mexicanos y que se llamaba Café Mac. Era un podcast absolutamente delicioso y uno de ellos al menos trabajaba como dando soporte técnico a los Macs y hablaba
de cómo había sido el proceso de desmontar un Mac Mini. Un Mac Mini de los originales, ¿no? Un Mac Mini que era un ordenador, pues era no llegaba a ser un cubo, ¿vale? Pero era un ordenador así con forma de tal, bastante alto. Y ya fíjate que aquellos ordenadores, que estamos hablando de tiempos muy pretéritos, estoy hablando de capaz que no haya salido ni el iPhone, ¿eh? 2006, algo así, ya se encontraba, ya era problemático abrir un ordenador de sobremesa de Apple, ¿no? Últimamente decimos mucho, la falta de reparabilidad, los tornillos propietarios, va todo soldado a su madre ahí, pero ya entonces este tipo tuvo que hacer un podcast y en aquel momento decía que fuéramos mirando al iPod, fíjate, para ir viendo las... Sí, para ir viendo las fotos, pues claro, entonces tampoco lo de los capítulos es un estándar del MP3. Bueno, entonces no. Entonces estaba solo en los M4A, que eran los archivos que te generaba GarageBand y solo iTunes te lo mostraba, ¿no? Y iba poniendo las fotos de cómo el tío con una paleta de albañil había metido para allí para hacer palanca aquello y dije yo, ostras, qué cosa más útil. Bueno, aparte de eso, tenía aquí una noticia para ti, sacada de vía podcast. Dicen, revelan que los podcasts están desempeñando un papel muy importante en Substack. Después de que el año pasado la plataforma de boletines anunciara que estaba adoptando el audio y presentando herramientas que ayudarían a los escritores a convertir sus palabras en podcast, ahora, 18 meses después, Hein Winiarski, directora de Substack, dice que los podcasts han encontrado un hogar natural en la plataforma. Me parecen palabras muy mayores. En la actualidad, una de cada 10 de las publicaciones más vendidas, especifica esto, de Substack, incluyen un podcast de algún tipo. Winiarski dice que una de las cosas que han traído a los podcasters es el muro de pago de audio flexible de Substack. Esto está muy chulo, cómo lo hace Substack, es importante realmente, entiendo que para vosotros carece de sentido, pero claro, una de las cosas es que tú puedes de una forma muy fácil, partiendo de tu mismo podcast, crear un podcast de pago. Capítulos que solo vayan a escuchar la gente que paga, en fin, puedes hacerte ahí varias cosas. Hay cosas en las que está muy bien y está muy bien traído, hay cosas en las que Mumbler es mucho más flexible, porque bueno, yo he probado mucho Mumbler y lo conozco porque, claro, Mumbler nace con el podcast en la cabeza, pero hay que reconocer que estos de Substack le han dado vueltas. Tú no sé, ¿subrayarías esto de que han encontrado su hogar natural? ¿A ti no te chirría un poquito, aunque sea cuando estás subiendo el podcast? ¿No tienes la sensación de estoy subiendo mi podcast a una plataforma de newsletters? Bueno, es un poco lo que decía antes. Es que yo no termino de ver Substack como una plataforma de newsletters. Sí me siento un poco raro teniendo un blog, comillas, ahí. Pero a la vez me sentía más raro en Medium, lo que decía antes. Me sentía más desubicado. Y lo del podcast, como veo que le dan este amor con lo del reproductor y tal y cual, y que ahora veo que con las carátulas y tal, incluso parece que lo van a impulsar un poquito más. Veo que tienes como una comunidad que te ofrece la de usuarios de Substack, que también está bien. Y luego lo fácil, lo que comentabas, nosotros en CalvoCast no lo hemos hecho ni nos lo planteamos, pero Lucas sí que tuvo su podcast personal de pago. Y era realmente sencillo. O sea, yo no sé otras opciones como Mumbler que comentas, lo que te ofrecen, lo que no, pero lo que vi en el caso de Lucas es que era muy sencillo. O sea, que si querías tener un podcast de pago sin complicarte y sin muchas pretensiones, era una opción bastante interesante. Una cuestión que, claro, no puedo saber porque lo tendría que haber hecho a lo mejor, pero no tengo ningún podcast en Substack, ¿no? Lo tendría que haber hecho aunque solo fuera por explorar. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa mucho en el tema de los podcasts y son las fuentes. Y yo no sé cómo son las estadísticas de Substack con respecto a los podcasts y si te muestra las fuentes, si te muestra desde qué aplicaciones te están escuchando. Sí, mira, voy a ver. Puedes compartir pantalla. Pues... Luego no lo voy a poder sacar de la grabación, te lo advierto. No tengo ningún problema en que se vean nuestras estadísticas. Sí. A ver. Estamos explorando los botones. Vale, si estás escuchando esto en el podcast, lo siento, pero... ¿Cómo se comparte pantalla? Aquí tiene que haber un botón por ahí. Por ahí abajo, donde están los botones de colgar. Sí. Silenciar, no sé cuántos. A ver, Ya sabéis que este podcast,
la entrevista, o sea, el debate, todo Supongo lo que es será así ¿no? con gentecilla, se publica en mi canal de YouTube. Así que si tenéis interés, nosotros vamos a ir leyendo y explicando las estadísticas, ¿eh? Es decir, no os vais a perder nada, más allá de tener este momento aquí medio tonto, pero sí, efectivamente, yo ya estoy viendo las estadísticas y se parecen un poco a las nuevas de iVoox. Es decir, pero sí, aquí aparece lo típico, ¿no? Países principales y los mejores jugadores. Veo que, claro, tú también Sí, estás, está estás en la traducido beta, en la beta de español. Está traducido desde hace poquito. Sí, pero muy mal traducido. Sí, porque los mejores jugadores es The Best Players. Y player, pues sí es jugador, pero aquí quiere decir reproductor, más bien. Oiga, amigo. Bueno, pues sí, efectivamente, sin mucho nivel de detalle, simplemente un porcentaje, ¿no? Te dice qué porcentaje de tus escuchas vienen de cada aplicación sin indicarte el número concreto de escuchas. ¿Esto también lo hace por capítulo o es solo ahí en general? Es decir, si tú haces clic en cualquiera de tus capítulos, ¿puedes ver también ese desglose? Creo que no. Mm. A ver, porque me Pero saca... se confirma, queridos y queridas, el 15% de browser. Esto es inusitado. Inusitado. Tiene más reproductores en el navegador. Y me llama también mucho la atención el porcentaje de podcasts. Siempre me ha llamado la atención. Tiene una explicación muy clara. ¿Qué es? Sí. Pocket Cast es una de las pocas aplicaciones que tiene un chart, ¿no? Un rating o una lista de éxitos por países. Y Pocket Cast, históricamente, pues lo usa mucha gente de corte tecnológico. Entonces, si tú te vas a los podcasts más escuchados de Pocket Cast, te vas a encontrar que la mayoría somos los sospechosos habituales de toda la vida. Entonces, claro, una vez que te has quitado en medio a las radios comerciales, al Alaska y su marido y al Cristo de la Misericordia, pues entonces florecemos los viejos rockeros. Y ahí, por escuchas también relacionadas, es decir, otros que han escuchado esto, están escuchando lo otro, es como muchos de nosotros aparecemos. Tú vas a ver en el ranking de Pocket Cast, le tiras para abajo, ¿no? Es decir, no sé ahora mismo si puedes ver 50 o puedes ver 100 o cuántos puedes ver, pero si pudieras ver 100 o 50, te vas a ver en esos 50 podcasts, digamos, de los podcasts clásicos amateurs de toda la vida, podcasts que en los rankings de Apple Podcasts ni asoman la patita. Y es precisamente por esto, porque se produce ahí un factor local y un factor tecnológico que hace que ese ranking de Pocket Cast pues sea así. Mira, por ejemplo, estoy viendo Popular en España. Número 1, nadie sabe nada. Berto Romero y el otro, que son imbatibles. Número 2, Mixio. Número 3, Emilcar Daily. Número 4, Kernel, también de Alex Barredo. ¿Vale? Número 7, Loop Infinito, Apple Esfera. Binarios, Cupertino. Los podcasts de Alex Barredo en Apple Podcasts están bien arriba, pero no tan arriba como aquí. El mío tampoco está tan arriba. Allí tengo más gente. Loop Infinito, allí está el número 1. Aquí está un poquito más abajo, ¿no? Aquí está el 10 Camionero Geek. En el ranking de Apple Podcast, Camionero no aparece ni en pintura. Entonces, es curioso en ese sentido el cómo las escuchas relacionadas, el que escucha esto, escucha aquello, cuando tienes un ranking local, hace que la aplicación ayude a que tu podcast esté un poco más arriba. Vale, yo lo achacaba a usuarios de Android. Sí. Pero claro, decía, al final estamos todos los días hablando de iOS y similares. O sea, de Android hay poquito, excepto cuando hacemos un turisteo y nos compramos el Android de turno y al día siguiente lo vendemos. Que casi lo que hacemos es enfadarles más. Entonces, pues yo calculo que no debe haber un volumen tan significativo de usuarios de Android que nos escuchen. Y por eso me llama la atención. Claro, no había caído en el sesgo tecnológico que comentas tú. Sí. La lectura de fuentes es una de las más interesantes y una de las pocas formas que tenemos de segmentar a nuestra audiencia, los podcasters, ¿no? Es decir, salvo que hayas cogido tu podcast y lo hayas encerrado por completo en una plataforma propietaria y estén ahí todos atados y unidos al anillo, aquello que decía en la inscripción, para dominarlos y hacerles no sé qué puñetas, y entonces te dicen hasta el DNI. Pero cuando el podcasting es libre y fluye, no hay forma de perfilar a la gente si no es viendo las aplicaciones que usan. Está muy claro, por ejemplo, si tú tienes un podcast en todas las plataformas y
la plataforma número 1 de audiencia que tienes es Spotify, pues ya tienes claro que a ti te escucha población civil. Ujú. Es mucho más normal que Spotify sea la número 1 en un podcast, digamos, generalista, que en otro tipo de podcast. También puede decir bastante de la edad de la gente. Yo conozco una red de podcast de Cartagena que hace podcast relacionados con la educación, que son podcasts hechos por y para alumnos de instituto. Y aunque el podcast está en iVoox, que sabes que es un gran polarizador de audiencias, pero el número 1 de jugadores, de players, claro, es Spotify. ¿Por qué? Porque los zagales, ¿qué es lo que tienen en su Android? Para escuchar música. ¿Van a tener Tidal ese? ¿O Tidal o como se llame? No, tienen Spotify. Ya mismo escuchan el podcast que hace su colega el gallo o el podcast que les ha dicho la maestra. Esto es así. Sí, nosotros respecto a Anchor hemos perdido estadísticas. Ya ves que esto es muy, muy básico. Antes teníamos incluso pues, sexo por edades, grupos de edad y tal. Antes teníais sexo. Sí, pero ahora ya no. Pues mira, sabemos que nos escuchan la mayoría mal, hombres, efectivamente. Ha sido un chiste tan malo que no lo has pillado, pero bueno. Qué horror. Cortaré esto del podcast. Es que nunca lo hemos tenido. Escucha, ¿habéis vuelto a Spotify? Sí, Spotify estamos, sí. Es decir, habéis cogido ahora el feed de Substack y lo habéis llevado de vuelta a... Sí. Claro, creando otro podcast nuevo. No hay manera de entroncar con el antiguo, ¿sí? Yo pude acceder a la ficha de Spotify y cambiarle el feed. Bien. Aunque el de Anchor está redirigido, pero creo que le cambié y le puse directamente el de Substack y no hubo problema ahí. Muy bien. Bueno, pues no ha sido tan problemático, a fin de cuentas. En el minuto 10 de esta entrevista decías que todo había sido un desastre y que no sé qué, no sé cuánto, pero yo lo veo todo muy bien. El resetado hemos llegado a donde queríamos. Lo que pasa es que ha habido problemas entre medias, pero bueno, se han aprendido lecciones también. Bueno, pues como ya habéis escuchado, podéis escuchar Calvocast en cualquier aplicación de podcast. Si queréis engrosar ese 15% de rebeldes, podéis escucharlo en calvocast.com. ¿Es semanal el podcast? Cada 2 semanas se intenta y no siempre se consigue. Bueno, pues como la vida. A ver. Fíjate, yo también quiero sacar este podcast el 30, cada 3 meses, 30-31, y ha habido un par de veces que no lo he conseguido, pero bueno, en fin, al final, incluso los que esto del podcasting nos lo tomamos un poco más, pues al final la vida te pasa por encima o por el lado o por donde sea que te pasa y acabas publicando cuando puedes y ya está. Pero bueno, yo en cualquier caso sí voy a hacer un gran esfuerzo porque esta entrevista y el resto del capítulo de Promo Podcast salgan publicados cuando les toca, que es el 30 de septiembre. Fer, muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer.